Tras la inundación ocurrida en Luján, expertos en el tema apuntaron directamente a los barrios privados que tienen una fuerte incidencia sobre lo ocurrido. Sobre la cuenca baja del río Luján, hay 65 emprendimientos privados que afectan directamente a las zonas lindantes. La geógrafa Patricia Pintos, en su estudio, afirma que el río funciona como sistema y si genera esa interferencia ocasiona complicaciones. La urbanización cerrada en una zona de humedal es un error. Justamente los humedales son para amortiguar las lluvias y el crecimiento del río. La cantidad de agua que cayó, sumada al alto nivel de las napas y a la presencia de la sudestada, produjo un efecto tapón. Sobre eso, la geógrafa Patricia Pintos, quien investiga los efectos del urbanismo privado, dice que hay una sucesión de emprendimientos que afectan los patrones de escurrimiento, que serían uno de los elementos más fuertes de la explicación de las inundaciones de los últimos años. En zonas como Pilar, Escobar y Tigre es donde más desarrollo inmobiliario se generó. El modelo Nordelta es un ejemplo de lo que no deberían haber permitido. La explicación es que, como negocio inmobiliario, ofrecen viviendas en aproximaciones al río Luján y para que la vista sea mejor le suman lagunas artificiales. Rellenan con tierra los terrenos sobre la zona húmeda, lo que modifica la topografía, la flora y la fauna. Esto tiene consecuencias sobre el escurrimiento del agua, entre la que cae, la que subyace del río y la que se acumula y no puede drenarse, detalla. Como solución al problema existente, aconseja relocalizar los emprendimientos, como sucedió en otras partes del mundo, aunque reconoce que sería complejo. Se debería realizar un estudio de impacto ambiental e hídrico a la hora de habilitar un urbanismo. Estas zonas son humedales que no tienen las condiciones para ser habitadas. Ahora la coyuntura se resuelve con inversión de infraestructura que no hubiera sido necesaria si la política de gestión territorial hubiera sido más sustentable. Bueno, allí está planteada la situación. Ustedes saben que la semana pasada vivimos una inundación muy complicada en todo el territorio bonaerense y además dentro de esa misma situación hablamos del plano político, ¿no? Como el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, salió rápidamente a decir que parte de esta inundación tenía que ver con la gran cantidad de barrios cerrados y de los countries que están presentes en algunos distritos, y le responde Sergio Massa de Frente Renovar diciéndole que hay distritos que sin embargo no tienen barrios cerrados, pero que de todos modos se inundaron y que incluso responsabilidad también es de la provincia la instalación de estos mismos barrios dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, recién mencionábamos en el informe a Patricia Pintos, que es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP, y la tenemos en nuestros estudios para poder conocer detalles de lo que ha analizado la Universidad Nacional de La Plata respecto de este tema. Patricia, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias, bien, gracias por la invitación. Yo recién te mencionaba la cuestión política, ¿no? Porque creo que ahí es cuando toma mayor importancia, cuando Scioli sale y dice es culpa de los countries, es culpa de los barrios cerrados de la inundación. Y Massa le dice, no sé si están así, porque en realidad hay distritos que se inundaron y no tenían barrios cerrados, pero más allá de eso, ¿no? Y de quién es el responsable. ¿Cómo influye la presencia de los barrios cerrados y por qué provocan inundaciones? ¿Esto es así? Sí. En realidad estamos frente a un fenómeno de precipitaciones un poco como fuera de los registros normales. En 6 días cayó toda la precipitación del mes de octubre y noviembre juntos, es decir, estamos en un fenómeno realmente extraordinario, que es cierto que a la cuenca le cuesta resolver esa afluencia de agua extraordinaria, producto de las precipitaciones, pero también producto del vertido de aguas que provienen de campos en la cuenca alta, en la zona de Suipacha, Mercedes, por productores que para salvar los cultivos canalizan el agua y la hacen ingresar a la cuenca. Es decir, la sudestada también aportó lo suyo, digamos. Es un fenómeno multicausal, complejo, pero es cierto que en la cuenca baja, es decir, en la zona donde el río termina desembocando, el haber interferido en la dinámica de escurrimiento en el tramo final del río a partir de la construcción de una sucesión de urbanizaciones cerradas muy importante, estamos hablando de más de 60, en una superficie de más de 7.000 hectáreas de humedales. El humedal es el área que está directamente asociada al curso de agua y sirve, digamos, forma parte del mismo, porque es lo que se llamaría las planicies de inundación del río, claro. Sirven para que en momentos de un evento tan extraordinario como el pasado, el agua pueda desbordar y ser retenida en el humedal. En cambio, si el humedal está construido, es decir, está transformado a partir de una sucesión muy importante de urbanizaciones
obstaculizan el normal escurrimiento del agua, ahora, ofician como si fueran un dique, sí, e impiden el drenaje. Patricia, nadie es ingenuo a esto, digamos. Todo el mundo sabe que en esos lugares, si se construye, puede pasar esto que estás mencionando vos, el tema de construir sobre las planicies en esos lugares que están hechos estratégicamente para que escurran los ríos. Sí. Y recién charlábamos un poco fuera de aire que el poder político tampoco desconoce esta situación, porque ustedes hacen informes permanentemente, se los solicitan a ustedes como universidad, como Facultad de Ingeniería y demás, y sin embargo siguen construyéndose y se sigue inundando año tras año. Sí, yo esto lo relaciono directamente con un modelo de desarrollo que aplicaron los municipios desde los 90 y que no ha cambiado demasiado. Neoliberalismo geográfico, le decías. Sí, yo en realidad esa es una reinterpretación que hizo el diario, pero yo digo que es el urbanismo neoliberal. Es un urbanismo que está claramente predispuesto a favorecer el desembarco del capital inmobiliario desarrollador y en pos de eso desregula las normas, flexibiliza los procedimientos, ¿entendés? Entonces, porque bueno, estaba como muy instalado en los 90 que el recibir importantes flujos de inversión en materia inmobiliaria podía ser una suerte de efecto multiplicador en otras áreas de las economías locales. Es decir, el famoso efecto derrame del que se habló durante los 90, que nunca llegó en realidad, ¿no? Porque en realidad lo que las empresas hacen es internalizar los beneficios de la producción de estas urbanizaciones y externalizan los perjuicios. Es decir, los perjuicios, los derivados, digamos, de este modelo urbanizador, los afecta a los sectores que tienen las menores condiciones para afrontarlo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer, de acuerdo a los estudios que ustedes realizaron? Ya los countries y barrios cerrados que se construyeron están, digamos, ¿hay algún modo donde salvar la situación para una próxima lluvia fuerte, digamos? ¿Podemos prevenir o qué se podría hacer con esto que ya está planteado, no? Lo que se llamaría el patrón de drenaje del río está modificado. Es probable que frente a un evento similar vuelva a pasar lo mismo. De hecho, si recordamos, en el año 2012, la cripta de la Basílica de Luján, es decir, los subsuelos de la basílica, se inundaron por primera vez en la historia del templo, del edificio. Año? 2012. Claro. 2012, la primera gran inundación, claro. Nunca antes en toda su historia de casi un siglo. Porque Luján siempre fue siempre inundable, digamos. Siempre. Por una cuestión geográfica, donde varios distritos tienen la caída hacia Luján y se inundó. Pero en estas características no tanto. No, y para completarte esa idea, en este año, por segunda vez en su historia, se vuelve a inundar la cripta. Es decir, el fenómeno se va intensificando. La inundación es un proceso natural y no está mal que se produzca. De hecho, la gente de Luján sabe que cada tanta cantidad de años se produce una inundación. ¿Cuál es el problema o el diferencial respecto de los registros históricos? La permanencia del agua en la ciudad. Claro. La permanencia del agua se da porque precisamente aguas abajo, donde debiera drenar el agua, está obstaculizada. Patricia, te llevo un poquito más atrás. Sí. ¿Ustedes arrancan esta investigación en qué año, digamos? 2009. Y en ese momento, ¿se podría haber frenado, se podría haber hecho algo o ya era tarde también? No. Yo diría que el grueso de la superficie de humedales está jugada desde hace bastante tiempo, hace una década por lo menos. Lo que sí se puede hacer, no se debiera haber hecho desde entonces hasta ahora, es seguir habilitando nuevos emprendimientos. Sin embargo, yo hablo luego de una superficie de 7.000 hectáreas que son las consolidadas, pero hay 2.000 más en desarrollo actualmente. 2.000 hectáreas más de humedales que están siendo transformadas para producir barrios. Claro, y eso se podría frenar, digamos. Bueno, cuando hablamos de relocalización, que la locutora hacía referencia a eso, la relocalización en realidad no es un proceso fácil. Imagínense que hay urbanizaciones que ya están muy consolidadas, con todas las viviendas construidas, derechos adquiridos. Esto requeriría de grandes sumas de dinero en concepto de indemnización, resarcimiento, ¿no? Pero hay emprendimientos que están como en fases de desarrollo actualmente, que en la medida en que todavía no estén ocupadas, la provincia debiera retrotraer las factibilidades técnicas dadas
entrar en un compás de negociación con los emprendedores y ver cómo se vuelve atrás con eso, porque de lo contrario estaríamos agravando más el problema. Claro. ¿Y hacia dónde vamos? Recién hablabas datos característicos de lo que le pasó a Luján en 2012, los 2 eventos que pasó con la cripta en este año. ¿Pensando en lo futuro? Yo creo que de continuar esta tendencia, claramente a agravar el problema. Pero, como dato optimista, es la primera vez que siento que el problema toma un estado público en el que los términos del debate aparecen. Claro. Claro. Se formalizan, digamos, no es la inundación, no es solamente el cambio climático, que también, no es solamente los canales clandestinos, que también. El tema es que trascienda el escenario medio como de campaña, ¿no? Porque y que se vio en trascienda una puja entre Sergio Massa y Daniel Scioli, Sí. y una desafortunada frase de uno de los ministros de Scioli, que es Eduardo Sí. Aparicio, de Desarrollo Social, que dijo, bueno, Dios es justo porque también se inundaron o les llegó agua a los countries. Exacto, exacto. Que trascienda esa declaración Que trascienda, política. sí, tal cual. Y quiero agregar un dato a eso. Sí. En realidad es una declaración política oportunista en ambos lados, porque en realidad no puede decirse ni que sea completamente responsable el gobierno provincial, ni completamente responsable el gobierno municipal. Son Se necesita corresponsables de los las dos. Patricia, de mi parte la última. Cuando ustedes, digamos, ustedes hacen un informe, saben que puede causar esto, que se construya un barrio privado, un country y demás, ¿le dicen al municipio o a la provincia, le dan algún plan alternativo, digamos, de obras para que no suceda lo que está sucediendo o no directamente? Ustedes se encargan de decir, bueno, si se hace esto, puede pasar lo otro. Tal vez los estudios que provienen del área de hidráulica, sí, digamos, hacen aportes técnicos en esa materia. Los aportes nuestros tienen que ver más con las transformaciones en el humedal, las reflexiones acerca de cuánto se sobreeleva el humedal para construir las viviendas y eso como entorpece, digamos, no tanto en la intervención de los aspectos que hacen a la obra hidráulica para resolverlo. Pero bueno, los estudios están, hay un libro publicado en el año 2012 que se llama La privatopía sacrílega, efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, donde ya todos estos problemas están documentados, alertados, con cifras, con extensiones y bueno, y evaluaciones, digamos, de las problemáticas que analizamos. Bueno, Patricia, gracias. No, al contrario. Esperemos que se metan en el tema, digamos, para evitar tragedias como esta, ¿no? Yo les agradezco mucho porque espacios como estos ayudan a que, digamos, trascienda de la noticia y empezamos a problematizarlo y poder tratar de resolver. Bueno, muchas gracias. Al contrario.